Bien amigos, vamos a tratar este tema relacionado con los procesos constructivos y referido a la parte de instalaciones en obra. Dentro de lo que es los objetivos de esta sesión está que al final de la sesión el estudiante reconoce la importancia de prever anticipadamente las actividades relacionadas con las instalaciones sanitarias y eléctricas requeridas para el buen funcionamiento de las edificaciones. Aquí debemos señalar de que con la modernidad, con la innovación en la tecnología, ya no solamente hablamos de instalaciones sanitarias, eléctricas, sino también hoy en día todo está relacionado con otro tipo de instalaciones, ¿no? En el caso de alarmas, en el caso de data, ¿no? Son sistemas diferentes que muchas edificaciones requieren para su buen funcionamiento, ¿no? En el caso de oficinas, en el caso de repente algunas industrias, sobre todo eso. Entonces, nos vamos a abocar solamente en el tema de sanitarias y eléctrica porque es lo más común y corriente que se puede utilizar. Ahora veamos también cuánto tiempo más va a durar esto de la data, por así, ¿no? Porque ya todo está modernizándose tanto que ya se utiliza el Wi-Fi y otro tipo de aparatos electrónicos para podernos conectar con, en el caso de los computadores, de las laptops, ¿no? Entonces, bueno, eso va a ir cambiando, pero creo que la esencia está en ver y explicar un poquito sobre lo que son instalaciones sanitarias y instalaciones eléctricas. Bien, hace unos años atrás era un problema el tema de la construcción porque muchas veces no había una compatibilidad en cuanto a los planos, ¿no? Planos, muchas veces el estructuralista no era informado, comunicado para la revisión, porque el proceso más o menos del diseño del proyecto es que es el arquitecto quien desarrolla en primer lugar todo el espacio, posteriormente el ingeniero de estructuras y hace la parte que le corresponde, ¿no? Para el cálculo de acero, los concretos, después el ingeniero de instalaciones sanitarias y eléctricas probablemente en paralelo, ¿no? Y había ahí una separación porque no se juntaban ellos para poder determinar y no había un director de proyecto que se encargue de ver si es que por ahí los planos no coincidían. Todo esto ocurría en una época donde se dibujaban los planos, se dibujaban los planos con plumas, después ya ha surgido lo de la impresión a través del plotter, pero esas eran las deficiencias que arrastraban. Si bien es cierto, había una revisión, pero a veces por ahí en obra siempre se encontraban estas falencias, ¿no? Que quizás nos llevaban a tomar decisiones y eso es un poco lo que se trata de explicar ahora. Ahora, a, a partir ya de estos años, es con el uso de este método o esta metodología BIM, ya las cosas son mucho más o van a ser mucho más fáciles, entendibles, porque los errores que podrían presentarse en cuanto a estas interferencias entre los ductos va a ser detectada antes de empezar a construir, ¿no? Porque un diseño BIM es como una construcción virtual antes de poder ejecutar nada y tiene que estar aprobado el proyecto y tiene que tener todas estas consideraciones. Entonces, con el uso del Revit, de estos software que forman parte del BIM, ¿no? O del Navisworks, vamos a poder cuantificar, vamos a poder nosotros
utilizar toda esta tecnología para poder ubicar, ¿no? Viendo en imágenes en tres dimensiones sobre cada uno de estos aspectos de los ductos, tanto la parte eléctrica, sanitaria, data u otro que fuera posible. La indicación y la consideración que se debe tener es que ingeniería es seguridad, ¿no? Entonces, tratar de ubicar un ducto en una zona donde afecte a esta seguridad de la estructura es un riesgo, ¿no? Entonces, por eso es que se hacen falsas columnas, por eso es que hemos visto en el tema de la albañilería cómo hay que buscar dónde localizar y que los espesores de los ductos no afecten la resistencia del elemento estructural. Entonces, esos criterios, esos conceptos, esa teoría es la que tiene que manejar el ingeniero a cargo, el ingeniero residente. De tal manera que su proceder no afecte, ¿no?, en el desempeño en cuanto a estructuras, a soportar esfuerzos se refiere, ¿no? Entonces, por eso ustedes van leyendo las diapositivas, las tuberías, conductos y uniones que son albergadas en los elementos de concreto como losas aligeradas, columnas, vigas, placas, etc., no deberán alterar las resistencias de estos elementos estructurales. Entonces, creo que está claro. Ahí la imagen vemos cómo está cruzando una viga, ¿no?, un paquete de ductos, lo cual lógicamente pues pone vulnerable el elemento estructural. De acuerdo a la norma 060 se tienen algunos aspectos que podemos señalar, ¿no? Entonces esto nos permite hasta cierto punto utilizar o hay una tolerancia, vamos a decir. Dice, podrán ser embebidos en el concreto conductos, tuberías y manguitos de cualquier material no dañino por esto. Entonces ya nos están diciendo que sí es posible. Los manguitos son pedazos cortos de tubo que se utilizan, generalmente son de fierro negro, para poder introducir como un pase, ¿no?, la tubería de PVC. De tal manera que si hay algún esfuerzo, el fierro, que es lo que va a permitir pasar el ducto, pueda resistir cualquier esfuerzo que se presente. Otro de los aspectos que señala la norma 060 dice previa aprobación del supervisor y siempre que se considere que ellos no reemplazan estructuralmente el concreto desplazado, ¿no? Entonces, ¿es factible utilizar tubos embebidos en concreto? Sí, pero esto tiene que ser autorizado, tiene que ser analizado y si es que estos ductos no afectan, pues se da el pase. Otra de las cosas que señala la norma dice no se deberá embeber en el concreto estructural conductos y tuberías de aluminio. Esto por la simple razón de que en contacto con el cemento generan reacciones químicas, ¿no? El cemento tiene una composición química que mezclado con agua empieza a endurecer, empieza a formar cristales, ¿no? Ahora, la composición del cemento con el aluminio genera una reacción que, como dice aquí, ¿no?, el aluminio puede reaccionar con los iones OH de lo que vendría a ser la mezcla de concreto, presentes en el líquido contenido en los poros del hormigón equivalente a concreto, y producir burbujas de gas H2. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Va a generar porosidad, ¿no? Entonces, ahora, yo tengo la necesidad de colocar este tubo de aluminio porque así manda el proyecto. Entonces, lo que vamos a tener que pensar es cómo protegemos la parte exterior del tubo, ¿no?,
de repente con algún tipo de forro, plástico, de tal manera que al momento de embeberlo y cuando entre el concreto no haya esa reacción. Entonces sí es factible utilizando algún tipo de protección exterior para evitar. Porque una vez que ya el concreto haya secado, ¿no? Vamos a decir endurecido, y ya no haya humedad de por medio, no va a producirse este tipo de reacción. Por lo tanto, eso es lo que tendríamos que tomar en consideración. Por eso la norma lo señala. Y acá están viendo la imagen, ¿no? Entonces fíjense cómo esta porosidad se genera por el burbujeo, ¿no? De la reacción cuando el concreto está en un estado todavía plástico. Bien. Otra de las consideraciones que precisa la norma también dice las tuberías y conductos, incluidos sus accesorios, que estén embebidos en una columna no deberán desplazar más del 4% del área de la sección transversal, ¿no? Esto precisa de que, bueno, si el área bruta de una columna de 25 por 15, ¿no? Entonces vamos a calcular esa área y le sacamos la multiplicamos por 0.04. Entonces, nosotros debemos tener siempre esa precaución de poder calcular, ¿no? El área de la sección de la tubería y poder establecer si esta proporcionalidad cumple esta disposición de la norma, ¿no? Entonces, si el tubo que yo voy a embeber, como vemos aquí, ¿no? Tiene un área que no excede el 4% de todo el elemento, yo puedo decir esto no va a afectar la resistencia de ese elemento estructural. Por lo tanto, puedo consentir de que sí es factible colocar. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? De necesidades, por decir, este tubo tiene un diámetro y podría atravesar de repente siempre y cuando no vaya a exceder. Ahora, también tenemos que ver en qué zona sería factible en el caso de hacer esta instalación o esta necesidad vamos a colocar. Entonces nosotros vemos que los tubos tienen o los elementos tienen un diagrama de esfuerzos, ¿no? Nosotros hemos visto en el curso de estructuras las zonas donde podríamos nosotros instalar estos ductos y que de preferencia sean en las zonas de menor esfuerzo. Eso también ya lo habíamos señalado para el caso de los empalmes, ¿no? Entonces, utilizando el mismo criterio de los empalmes, vamos a tener nosotros que ubicar la zona más adecuada para este tipo de normas. Dice, la norma dice, se colocará el refuerzo perpendicular a la tubería de por lo menos 0.002 veces el área de la sección del concreto, ¿no? Entonces, esta es una cuantía, ¿no? Para poder nosotros añadir, ¿no? Un refuerzo perpendicular. Vean ustedes la disposición de estribos y nosotros estamos colocando o añadiendo de manera que tengamos ese refuerzo adicional, ¿no? ¿Qué otra cosa señalamos sobre esto? Excepto en el caso de la ubicación de conductos y tuberías, sea aprobada por el ingeniero proyectista, cuando estos se encuentren embebidos en una losa, muro o viga, deberán satisfacer las siguientes condiciones, ¿no? Fíjense, acá tenemos este ducto que está adosado, se le ha colocado el alambre, ¿no? El alambre para poder generar una adherencia entre el concreto. Y eso es algo de lo que usualmente se hace, ¿no? Porque al ser el tubo exteriormente totalmente liso, entonces
Si comparamos con una varilla corrugada, ¿no? La varilla corrugada tiene unas venas. ¿Por qué es que se le colocan esas venas? Tiene algún propósito. Ese propósito es justamente generar una buena adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo. Igual, el tubo no tiene esas venas, pero sí es factible de repente a través de un alambre número 16 generar alrededor de este, ¿no? Envolverlo, ¿no? De manera de espiral o como si fuera un resorte para que al momento de echar concreto, bueno, se pueda adherir mucho mejor. Entonces, ¿cuáles serán esas condiciones? ¿No? De acuerdo a lo que el proyectista, me refiero al proyectista no al arquitecto, sino al de estructuras, ¿no? Dice, el diámetro exterior no deberá ser mayor a 1/3 del espesor de la losa, muro o viga que estén embebidos. Entonces ya es otra consideración. O sea, si yo tengo un espesor, un muro de 15 centímetros de concreto, ¿no? el diámetro de esa tubería que va a considerar en ese elemento no puede ser mayor a 5 centímetros, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está precisando la norma. Dice, la distancia libre entre elementos no será menor de 3 diámetros, ¿no? O ancho entre centros, ¿no? Entonces, a veces vamos a colocar tubos uno a continuación del otro. Entonces, esto nos está señalando que debemos tener una separación, no ponerlos pegaditos los tubos, ¿no? Hay una distancia libre entre los elementos, que se refieren estos elementos a los ductos, ¿no? ¿Qué otra cosa señala? Su presencia en el elemento estructural no deberá disminuir significativamente la resistencia de la construcción, ¿no? Entonces, por decir, a veces vemos que no hay pues dónde ubicar, entonces tenemos que generar o elaborar un elemento. Por decir, si fuera todo un muro de albañilería, de acuerdo al diseño, que tiene que venir hasta acá, ¿no? Voy a poner el ejemplo porque la albañilería la estoy cortando acá, seguramente por un tema de instalación. Entonces, voy a recortar mi muro de albañilería, seguramente el elemento es albañilería totalmente hasta acá, y voy a vaciar en vez de, o voy a reemplazar, mejor dicho, la albañilería por un muro de concreto, ¿no? Que tiene acero y que va a albergar los ductos. Este muro debería trabajar como albañilería, pero estoy reemplazando material, ¿no? No es un elemento que ha sido calculado como concreto, como una placa, no. Estoy reemplazando el elemento para poder resolver esta situación, que es una necesidad en el tema de la instalación. Son los tableros de distribución, ¿no? De repente un edificio que tiene varios niveles. Esto es algo que también puede permitir. Pero decimos, previa consulta con el proyectista o previa consulta con el diseñador de estructuras o el que ha hecho el diseño de la estructura. Eso no lo puedo hacer yo a mi antojo. Yo decido así porque lo he visto en una foto. No, puedo, porque si por A o por B pasase alguna situación, por algún movimiento sísmico, hay que deslindar responsabilidades, ¿no? Eso es lo que queremos. O sea, creo que es responsabilidad del ingeniero de estructura decir, bueno, sabes que ya, vamos a cambiar esto y que nos lo pasen siempre por escrito o a través de un informe. Y en el cuaderno de obra se tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? El ingeniero residente hace la consulta a través del cuaderno de obra a la supervisión, ¿no? Y si la supervisión puede resolver porque está capacitado, o ahora últimamente todas las obras tienen especialistas, ¿no? Y los especialistas de diferentes, en el tema de concreto, en el tema de arquitectura, en el tema de instalaciones, en el tema de instalaciones sanitarias o eléctricas. En este caso no es competencia del ingeniero sanitario, a pesar de que estamos hablando de ductos, pero tiene que ver con el reforzamiento, con la seguridad del elemento estructural o del edificio.
Entonces esto le corresponde al ingeniero estructural, al especialista. Entonces el supervisor o el residente, ¿no? Si tiene especialista en estructuras, bueno, hace la propuesta indicando para que la supervisión, que también a veces tienen especialistas, lo apruebe. Entonces esto ya de repente no va al proyectista, si no se puede resolver directamente en obra. Pero lo más conveniente es siempre que el proyectista dé su aprobación. O sea, la propuesta puede salir de los residentes o de la supervisión. Pero en caso de esto, que es modificación, porque esto es una modificación al diseño que ha hecho el estructural, ¿no? Tenga su aprobación. Entonces, esto es lo que no deben olvidarse, chicos, porque al final esto puede traer colas, como decimos, ¿no? Entonces, preferible zapatero a tus zapatos, proyectista, mire, esta es la propuesta, hemos pensado esto, está bien, está mal. O si no, danos la solución. Ya, sí, lo acepto, conforme, acá está mi visto bueno, firma. Listo, se acabó. ¿Qué otro aspecto eh, importante? Puede considerarse las tuberías, conductos o manguitos. Estos son los manguitos, como le dije, son de fierro para poder introducir tubos de PVC, plástico, y podamos tener nosotros la seguridad que el elemento no va a ser dañado, ¿no? El tubo es mucho más frágil, ¿no? Tiene resistencia, pero también es limitada. El acero es mucho más resistente. Por eso se habla de estos manguitos, ¿no? Ellos no estén expuestos a procesos de oxidación u otras formas de deterioro, o sea, queden totalmente protegidos para evitar la corrosión, sean de fierro, acero, no revestido o galvanizado, con un espesor que no sea menor que aquel que corresponde al de la tubería estándar de acero, ¿no? Entonces, y tengan un diámetro interior nominal no mayor a 50 milímetros, ¿no? Entonces estamos hablando de estos manguitos que no sean más de 2 pulgadas, ¿no? A eso se refiere. Y estén espaciados no menos de 3 diámetros de centro a centro. Entonces son alternativas para poder resolver. Otro de los aspectos a considerar es el tema en cuanto a instalaciones sanitarias de las pruebas hidráulicas. Nosotros no podemos hacer instalaciones si antes haber, o mejor dicho, sellado todo con concreto, o en el caso de acabados, ¿no? Hacer los revestimientos de cerámico o tarrajeo primario si es que las instalaciones no han pasado las pruebas hidráulicas. En el caso de instalaciones de agua, debemos someter la tubería a la presión que de acuerdo al fabricante señala, porque en tuberías tenemos diferentes clases, clase 5, clase 7, clase 10, ¿no? Y cada una tiene una presión. Entonces, nosotros debemos leer un poco las especificaciones y hacer el sellado, o sea, es todo un procedimiento, se sella todo el sistema con tapones, se deja un punto de salida únicamente y se empieza a llenar agua, ¿no? Cuando vemos que ya no hay burbujas, no hay nada de eso, se tapona esa única salida y empezamos a aplicar la presión con este balde. Hay un manómetro que nos mide la presión, acá vemos cómo se está conectando a través de esto, y nosotros empezamos a presionar, ¿no? Si en el balde hay agua y hay una manija para poder ir aumentando la presión. Entonces empieza a subir la aguja y según el fabricante y el tipo de tubería y la clase de tubería, vamos a dejar con la presión que señala para la prueba un tiempo prudencial, de repente un par de horas, ¿no? No necesitamos dejarlo de un día para el otro, ¿no? Porque en el caso de presión, inmediatamente en un par de horas esa aguja va a descender. Si hubiera alguna fuga, se revisa, ¿no? Y con esto podemos nosotros dar el pase para que puedan vaciar concreto o tarrajear o enchapar, ¿no?
Las tuberías y uniones deberán ser diseñadas para poder resistir los efectos del material, la presión y la temperatura a las cuales van a estar sometidas. La temperatura del líquido, gas o vapor no deberá exceder de 66 grados centígrados, ¿no? En el caso de tuberías. Por eso existen tuberías para agua caliente, ¿no? Entonces hay tuberías que también son adosadas y esas tuberías adosadas nos van a permitir, ¿qué cosa? Van a permitir controlar, hacer el mantenimiento y todo lo que sea. O sea, dependerá del tipo de edificación. En el caso de hospitales, en el caso de industria, ahí son muchas veces las tuberías adosadas, ¿no? No están dentro del concreto, porque siempre requieren de un mantenimiento. Entonces imagínense, picar la edificación para buscar el error o la falla es un poco más complicado. Entonces, ya el diseño y la ingeniería en sí, el tema industrial, el tema hospitalario, está expuesto, ¿no? Dice, antes de la colocación del concreto se asegurarán mediante pruebas que no existan pérdidas, ¿no? Este es el balde del que les hablaba, ¿no? Y esta es la manija, ¿no? Entonces, nosotros ya hemos purgado todo el sistema, ha salido agua, lo hemos sellado y después de sellado lo que vamos a hacer es aumentar presión de agua, ¿no? Entonces, según la norma que está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, dice, la presión estática no será mayor a 50 metros en cualquier punto de la red, en condiciones de demanda máxima horaria. La presión dinámica no será menor a 10 metros, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte ya del curso de instalaciones, ¿no? Entonces tenemos nosotros un mínimo de presión, ¿no? Y un máximo de presión para que las tuberías. Pero eso es para determinar si vamos a colocar tanques cisternas, tanques elevados, o bastará solamente la presión de la red pública, ¿no? Porque a veces en la red pública tenemos pues 30, 40 metros de presión. Entonces, perdón, 30, ¿no? Y mi edificio tiene 3 pisos, entonces probablemente no haya la necesidad este, de colocar un tanque elevado, ¿no? Va a subir. Pero ¿qué ocurre a veces en las viviendas, ¿no? O en las urbanizaciones? Un día sábado, donde todo el mundo lava, todo el mundo hace uso, limpieza. Entonces la presión disminuye en la red. Entonces por eso es que a veces se prefiere utilizar los tanques elevados, ¿no? Entonces teniendo el tanque elevado con encima de la azotea voy a colocar una altura, mi tanque de 2,5 metros, tengo la suficiente presión para poder abastecer con mayor fuerza en el primer nivel y en menor proporción en cuanto yo siga subiendo de altura, ¿no? La altura de presión mínima en un aparato es de 2 metros. Eso es lo que dice. Ya un poco más y es un poco incómodo porque sale con mucha fuerza. Entonces eso también está señalado en la norma. En el caso de losas macizas, tenemos que hacer todas las pruebas y tenemos que dejar todas las instalaciones. Recuerden que acá ya no hay opción a errores, porque no voy a picar todo esto para ver dónde está. Entonces siempre se recomienda en el caso de losas macizas, losas aligeradas, utilizar tubería pesada, ¿no? Tubería pesada. De tal manera que no haya ese error de que hemos pisado con el buggy al momento de trasladar o le ha caído. La tubería pesada es mucho más resistente. Si tuviera algún impacto, algún golpe, se puede deformar, pero no se va a romper. Entonces, el pretender utilizar esa tubería liviana en el caso de instalaciones no lo recomiendo, porque nos ha pasado, a mí particularmente, a veces el contratista o el gerente dice, no, ponga este tubo, y lo pisaron, le cayó un golpe y se rajó y por ahí entró la mezcla y todo el ducto se tapó. Sobre todo en el tema de instalaciones eléctricas, uy, olvídense, pues ahí hay que picar, porque cuando uno empieza a winchar para pasar los cables de electricidad, no pasa. ¿Por qué? Porque se ha roto el tubo. Por eso siempre también tener cuidado de tapar las entradas donde estamos dejando los arranques al momento del vacío para que no vaya a entrar
ningún tipo de mezcla, ¿no? Y si fuera instalaciones sanitarias y se rajó el tubo, pucha que ahí tenemos mayor complicación, ¿no? Porque va a haber humedad, ¿no? En el caso de eléctricas, vamos a verlo más adelante, hay tubería liviana y pesada. Siempre utilicen la pesada. Cuesta un poquito más, pero al final tenemos la seguridad y la tranquilidad de que no vamos a tener problemas al momento del cableado. Bueno, acá un poco más de la norma, se colocará el refuerzo, esto ya creo que lo hemos señalado, la tubería y los accesorios acoplarán mediante soldadura, ¿no? U otro método igualmente satisfactorio. Entonces, hay maneras de poder hacer este uso haciendo los refuerzos, tal como se ve en las imágenes, ¿no?, que estamos presentando, ¿no? Entonces, estamos reforzando con acero adicional, estamos preparando esto para que en ese sector donde va a haber el ducto se pueda tener. Igual acá, ¿no? O sea, no es un ducto, ¿no? O mejor dicho, es un ducto rectangular, no es una tubería. Se ha aumentado la cantidad de estribaje, ¿no?, en las zonas del esto, y estamos mejorando su reforzamiento en este sector. Fíjense esta imagen, ¿no?, donde tenemos ductos de 4 pulgadas, estamos forzando con el acero, ¿no? Entonces, esta tubería debe ser primero presentada y aprobada, ¿no?, por supervisión. Si la tubería será trabajada e instalada de tal manera que no se requiera que las barras de refuerzo se corten, se doblen, se desplacen de su ubicación adecuada. Entonces, pero ingeniero, no hay dónde, ¿por dónde ponemos? Entonces, consultas, ¿no? Ver la mejor alternativa de solución antes de proceder y vaciar, ¿no?, el concreto. Me refería a veces cuando hay estos ductos, vamos a vaciar esta losa, yo tengo que taparlo con papel húmedo, sellarlo, de manera que acá no ingrese concreto al momento del vaciado. A eso me refería hace un momento que les comentaba, esa precaución siempre, si no van a tener problemas. O acá lo que hacen, ¿no?, también cortan el tubo, ¿no?, en 3 con la sierra, calientan un poquito y lo doblan. Entonces ya lo están sellando con el mismo tubo. Ya después, cuando haya que hacer la instalación, se corta un poco por abajo y se hacen las conexiones, ¿no? Entonces estamos viendo cómo procede esto, ¿no? Procedimiento al toparse con tuberías, ¿no? Entonces acá habría que reforzar, ¿no?, y ver qué zona es la que está ubicada. Entonces, qué importante resulta siempre que en la etapa de proyecto estos aspectos sean coordinados, conversados entre los especialistas, ¿no? Probablemente se pueda colocar el baño en otro sector, ¿no? Entonces el arquitecto o el calculista, vamos a decir, tiene que hacer esa propuesta y no puede generar un poquito más porque este elemento es muy importante, este es el que va a soportar, se va a llevar mucha carga, entonces no nos conviene. Allá no hay problema, lo trasladamos. Cuestión de coordinar. Tenemos en instalaciones 2 sistemas, lo que es agua fría y agua caliente. Ambos sistemas se identifican por el color de tubería. En caso de agua fría va en tubería gris. En caso de agua caliente se utiliza la tubería roja. Y acá estamos viendo ya la prueba para dar el pase del vaciado de la losa. Fíjense, ahí tubería de agua que viene en el piso o por el piso, ¿no? Generalmente los puntos de falla son la de los accesorios, codos, T's, ¿no? Entonces ahí hay que revisar. Después de que se ponga la presión, ir a estos puntos que estoy señalando y ver si hay humedad, ¿no?
Entonces, eso es lo que nosotros debemos considerar. Y en el caso de agua, de los tubos de desagües, vamos a decir, lo que se hace es medir la altura del espejo de agua y controlar. En este caso sí es hasta el día siguiente. Esa prueba se llama prueba no de presión, sino de estanqueidad. Estanqueidad. Y la estanqueidad lo que genera es justamente evitar que haya fugas. Entonces en las uniones donde hemos hecho las conexiones, y eso no se tapa, pues no yo puedo tapar de repente la parte del tubo donde está el tubo, pero acá esto tendría que dejarlo abierto, ¿no? Para ver si hay fuga. De preferencia mejor no tapar nada, ¿no? O sea, dejarlo abierto. Si hoy día hemos terminado a las 5 de la tarde, ¿no?, de hacer el trabajo de todas las instalaciones de desagües, esas instalaciones hasta el día siguiente, ¿no?, 5 de la tarde, deben estar expuestas, ¿no? Entonces yo debo llenar, medir la altura del espejo y comprobar al día siguiente si la misma altura está tal cual. Puede haber una pérdida mínima, probablemente por evaporación en zonas de extremo calor, ¿no? Pero ahí tiene que comprobarse esto. Ingeniero, ¿y cómo hacemos en los sistemas donde el ducto va a ir, por decir, las bajadas de lluvia, ¿no? Los ductos en la parte de siempre el embone de la campana, porque siempre hay una campana que es un sobreancho en un extremo, ¿no?, va en la dirección del agua. O sea, si nosotros estamos teniendo una bajada de desagüe, la campana va así, no en sentido contrario, por si acaso. Hay que ver este tema, también es importante señalarlo, ¿no? Ahora, si es caída libre, pues habría que coordinar, ¿no? Ingeniero, vamos a colocar esta tubería embebida, pero todavía no hemos terminado con el sistema, estamos en pleno proceso constructivo. ¿Cómo vamos a hacer para la prueba, no? Entonces, eso tiene que supervisión decirle, bueno, ya, ten mucho cuidado que el pegamento que se utiliza cubra toda la superficie, entre bien, y después lo vamos a probar, ¿no? Si hay necesidad de picar, lo picamos. Ya, ok. Eso siempre se coordina. Todo el tema de instalaciones sanitarias debe cumplir con protocolos. Nosotros para las entregas de los proyectos debemos presentar este dossier de calidad, es decir, que ha tenido y ha pasado por las pruebas que exigen, ¿no? Ahora, muchas veces estos protocolos deben estar firmados por un ingeniero sanitario, ¿no?, de tal forma de que el especialista sea el que dé el visto bueno, ¿no? Ahora, durante el proceso constructivo, si hay que requerir al ingeniero, porque así lo dice el proyecto, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces acá dice, establece, en el caso de la desinfección de tanques cisternas, tanques elevados, también, ¿no? Eso tiene que tener una autorización. Y es toda una metodología que se sigue, ¿no? Entonces establece las condiciones de aplicación del cloro como agente desinfectante para el agua, su dosificación y extracción de los cilindros, ¿no? De alimentación directa, la presión máxima en el punto de aplicación no debe exceder 1 kilogramo por centímetro cuadrado o 15 psi. Su operación es poco confiable y no deberá considerarse cuando no se disponga de energía eléctrica o línea de agua a presión, ¿no? Y la otra forma es de aplicación en solución al vacío, ¿no? El agua de disolución debe aplicarse a una presión suficiente para vencer las pérdidas de carga de las tuberías. Cuando hablamos de pérdida de carga es que por cada accesorio, que puede ser un codo, una T, ¿no?, la presión disminuye. Y también hay equivalencias por longitud de tubería. ¿Y por qué disminuye la presión? Porque siempre hay una fricción al momento de discurrir el fluido en el interior. Entonces, eso es parte del diseño,
vamos a decir, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones son las que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Bien. Dentro de las instalaciones sanitarias también se precisa el tema del drenaje pluvial. Hay planos, o sea, los planos de instalaciones sanitarias consideran estos aspectos. Entonces, dependerá del sistema. En el caso de viviendas a dos aguas, podría tener canaletas de captación y tuberías que entreguen a nivel de piso, ¿no? Al terreno, ya sea un drenaje, una canaleta, un alcantarillado de agua pluvial o probablemente a un jardín, a un patio. Acá estamos viendo un techo, el jardín de Hunter, el Claret, y se han utilizado gárgolas. Entonces, acá estamos viendo también que las losas de patios están con pendientes porque el agua que va a caer de acá, ¿no?, va a salir por estos puntos que son las gárgolas, va a venir a este patio y este patio tiene que tener una escorrentía, no pueden posarse, entonces se trabajan las pendientes y eso ya lo habíamos visto en pisos, ¿no? La clase pasada. Bien. Las instalaciones exteriores se hace con tubería, siempre se coloca una cama de arena. ¿Y cuál es el propósito de la cama de arena, no? De que por efecto de la presión el tubo no vaya a reventar porque tiene una piedra, tiene algún objeto que lo vaya a romper, ¿no? O sea, vaya a fallar por presión. Entonces la cama de arena busca de que si hubiera algún tipo de presión, la arena pues tiene partículas pequeñas, chicas, que no van a dañar la tubería. Siempre se utilizan estas cajas de registro, ¿no?, para los quiebres. No se utilizan codos a 90 grados, ¿no?, sino mediante estas cajas de registro. Sí podemos utilizar codos a 45 grados, si es aceptado, pero en el caso de instalaciones eléctricas, exteriores, es generalmente a través de estas cajas de registro, ¿no? La caja de registro tiene también todas unas dimensiones. Bien, hasta ahí lo que hemos podido explicar es sobre las partes de las instalaciones sanitarias. Veamos un poquito el tema de instalaciones eléctricas que mayormente no difieren. Lo que sí podemos recomendar acá, ¿no?, es que desde el trazo, como ya lo habíamos dicho en una clase, el ingeniero tiene que haber comprobado si el ducto y las cajas de registro hacia la conexión de la calle van a trabajar con los niveles, porque yo voy a hacer de que esto funcione por gravedad, es decir, tengo que tener las pendientes adecuadas. ¿Qué ocurriría si yo parto del punto de entrega en la calle, que tengo ahí una caja ya instalada, y mi tubo con la pendiente que yo traigo del lado más crítico está cayendo por debajo de ese punto? Es decir, yo tengo una caja a un nivel -1 y yo trayendo la pendiente del punto más alejado llego a 1.15. Hay 15 centímetros, no va a salir el agua. Por eso yo les decía, veamos desde el inicio del trazo de que comprobemos de que nos va a dar. Porque si estoy 15 centímetros abajo, tengo que decir, bueno, oye, no va a salir el agua. Tengo que levantar la edificación un poco, esos 15 centímetros, que es lo que yo necesito, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Y eso dónde ocurre? No al final, como estamos viendo acá, ya está todo construido. Está construido porque se comprobó, entonces sabemos, estamos con la tranquilidad y la seguridad de que esto va a salir bien, ¿no? Pero ¿qué tal si nunca lo hicimos y estamos haciendo y al final nos da eso? ¿Qué hacemos? Tenemos que colocar un sistema de un tanque cisterna, bombeo y todo, o sea, nos complicamos más.
¿no? Entonces, eso es algo de lo que ya también les había explicado yo cuando hemos visto en las primeras clases, ¿no? Entonces, la otra, considerar siempre en las cimentaciones, o sea, las instalaciones van a irse ejecutando, tanto eléctricas como sanitarias o cualquier otro tipo de instalación, de manera paralela. O sea, el ingeniero de campo, el ingeniero residente, verifica el elemento o el avance que va a tener en concreto, en albañilería, y inmediatamente procede a desarrollar la instalación. En el caso de muros de albañilería podemos dejar los arranques, ¿no? Y después con un disco de corte hacer el trazo y rebajar lo que sea necesario, y siempre respetando que los ductos no tengan, en el caso de albañilería, habla de 1/5 del espesor del muro, ¿no? Entonces, no hablamos de 1/3, ¿no? Porque el ladrillo es mucho más frágil, es otro tipo de material, entonces ahí se habla de 1/5, la quinta parte. Entonces tengo un muro de cabeza que tiene 24, o sea, mi ducto no puede ser más de 2 pulgadas, ¿no? Tengo un muro de soga de 14, no le puedo poner 2 pulgadas ahí, ¿no? Entonces ahí ya tendré que pensar en hacer una falsa columna, ¿no? En el caso de instalaciones. Eso se ha visto ya en albañilería y en concreto. Si no, revise. Bien, ahora el tema de instalaciones, como dije, cumple casi lo mismo. Son al final tuberías las que tenemos que ver. Y lo que habíamos recomendado, ¿no? Que este tipo de tubería para los centros de luz y todo eso no sea liviano, sino que sea tubería pesada. ¿Por qué? Porque por aquí van a transitar, pues. Están caminando, pueden pisar, entonces eso se puede romper, está presionado. Entonces, esto es algo de lo que hay que siempre considerar. Algunas veces hemos visto que los ductos los meten en el caso del aligerado, ¿no? Por el ladrillo hueco. Eso está bien. Bueno, yo no le veo mayor inconveniente porque el ducto estaría libre, no estaría embebido en concreto y está cumpliendo su función. Pero es un poco difícil esto porque las instalaciones se hacen cuando ya el techo está así, como lo ven, ¿no? O sea, fíjense, toda la tubería se ha subido, ya el techo está con ladrillo, está colocado en acero, inclusive hasta el de temperatura estamos viendo. Y recién estamos colocando los tubos, ¿no? Quizá lo que falló decir en la parte de instalaciones sanitarias, ¿no? En el caso de estos tubos que está acá, por decir, ¿no? En esta imagen. Esto debe cumplir con una pendiente. Acuérdense que esto va a trabajar a gravedad. Entonces, lo más conveniente es que estas zonas a veces, ¿no? Ya no vayan con ladrillo, sino que vayan, ¿no? En concreto. O sea, hacer una losita de concreto armado, porque tendría que estar retaseando el ladrillo hueco y eso es un problema, pues, ¿no? O sea, preferir de repente este metro se haga un vaciado, o lo más que se pueda, como vemos acá, ¿no? Entonces ya, este sector que está acá, que estoy punteando, lo vamos a hacer en concreto. Voy a reforzar con fierro de construcción y lo voy a vaciar. Este tubo tiene que tener pendiente, ¿no? Se supone que eso es lo que estamos buscando. Nos vamos nuevamente a la imagen de las instalaciones eléctricas, ¿no? Utilizamos cajas rectangulares o cajas octogonales, dependerá del tipo de instalación. Últimamente ya los edificios no usan mucho las cajas, ya usan unos para colocar estos dicroicos, porque antes eran centros de luz. Ustedes, si se han fijado en el cambio en cuanto a la arquitectura y la iluminación, ya por esto de la tecnología LED, ya se utilizan sistemas muchos más, ya no hay un centro de luz, un solo punto que ilumine, sino tenemos muchos más. Y eso complica. Entonces, siempre estemos verificando ubicaciones, dimensiones. Ahora,
¿Qué ocurre si fuera un centro de luz y coincide en, en una vigueta, ¿no? Si yo pongo un solo centro de luz en una vigueta de 15 viguetas, no es que se va a caer el techo, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a un extremo. ¿La puedo colocar ahí? Sí. Pero si lo puedo evitar y lo puedo trasladar a un costado y que no sea en la vigueta, sino al costadito, que está el ladrillo, corto un poco el ladrillo y ubico, puede ser, sí. De repente tengo ahí un supervisor que en la parte, no, tiene que estar en el medio, en el eje. Bueno, ya ok, lo vamos a poner acá, ¿no? Pero yo, eso es un poco de criterio, ¿no? O sea, lo vamos a poner a un costadito, ingeniero, porque nos ha coincidido con la vigueta. Porque uno no hace primero las instalaciones para ver dónde va a poner las viguetas. Yo hago mi trazo de la losa aligerada o losa que sea en una dirección o en dos direcciones y con eso puedo establecer ubicaciones, ¿no? Bueno, igual, todas las instalaciones, después del vaciado, bueno, tenemos que cumplir con los protocolos de pruebas, ¿no? Tenemos que ver el tema de los tableros, ya hemos dicho, ¿no? Dónde van a ir, si son tableros generales, tableros de distribución, todo eso está señalado en planos, o sea, la lectura del plano es importante, utilizando los ductos, porque el tamaño del ducto está en función de la cantidad de cables que van a pasar por ahí. Entonces, después de los vaciados, de los curados, ¿no? Hemos dicho que también estos ductos hay que sellarlos, porque de todas maneras, ¿no? Puede entrar mezcla y eso es lo que no queremos, que se vaya a obstruir el ducto. Pero a veces entra agua, pues, ¿no? O sea, después de un tiempo, porque esto... Entonces, el eléctrico, que muchas veces trabaja para la compañía, o a veces se subcontrata, en el caso de edificaciones esto es parte de un subcontrato. Entonces ellos van a tener la precaución de limpiar los ductos con la wincha, les saben poner un poco de wipe, ¿no? En el costado extremo para poder sacar toda la humedad que pueda haber, ¿no? Y secar el ducto, si es que entra agua. Entonces necesitamos pruebas de aislamiento, necesitamos pruebas de conductividad, los pozos a tierra, ¿no? Entonces ahora todas las edificaciones mandan pozo a tierra, ¿no? En el caso de pozo a tierra necesitamos utilizar, pues, de acuerdo al diseño son varillas de cobre, tiene que tener una cantidad de homeaje, eso se mide, hay una prueba dentro del protocolo, se utiliza tierra, generalmente tierra magra, porque eso hace que levante el homeaje, tierra chacra, a veces cuando no había el torgel que hoy por hoy se utiliza, traía un poco de guano, de corral, ¿no? Se le echaba, ¿no? Porque eso va a ser... Ahora, un pozo a tierra necesita un mantenimiento, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque puede ir decayendo la cantidad de homeaje que se requiere. En el caso de instalaciones eléctricas tenemos, o de pozos a tierra tenemos, pues, dependiendo de la potencia que tenga y de la demanda, pues, verticales, varillas que son de repente de 2,5 metros a 3 metros. En las plantas industriales hemos colocado pozos a tierra a través de una malla, ¿no? O sea, no es solamente una varilla, sino es todo un tendido, una malla, con un alambre de cobre pelado. Entonces, eso corresponde. Pero ese tipo de instalaciones, por decir, requieren pues, de un especialista. Las pruebas las hace un especialista. Lo que nosotros vamos a preocuparnos al momento de los procesos constructivos es justamente de leer los planos e ir instalando en la medida que vamos construyendo los ductos sin que afecten los elementos estructurales y su resistencia, básicamente, ¿no? O sea, tenemos que saber leer planos, tenemos que interpretar calidades de materiales, que eso es lo que piden, y eso está en las especificaciones técnicas, ¿no? Luego vendrá el tendido, la colocación de los tableros, los terminales que deben tener las instalaciones, etc. Bueno,
espero que con esta presentación haya podido aclarar algunas de las ideas y los conceptos básicamente, ¿no? Pienso que están ustedes en una etapa de formación y estas cosas de la experiencia que uno ha recogido en obras, pues nos ayuda a ir un poquito más allá, ¿no? O sea, siempre la recomendación, lean la normativa, estemos con un Reglamento Nacional de Edificaciones a la mano para poder nosotros hacer las cosas bien. O sea, ese es el principio, ¿no? O sea, la ética profesional te lleva a consultar en los proyectos, en la administración, en la gestión de proyectos, por si bajo el enfoque del PMI, siempre hay el tema de juicio de expertos, ¿no? O sea, no se sientan mal de preguntar, de consultar a las personas que tienen un poquito más experiencia o a los especialistas sobre todo, ¿no? Puedo hacer esto, esto está bien, puedo reemplazar este producto, me han pedido esto, supervisión está para atender consultas siempre. Entonces, no nos lancemos a la mala, como se dice, ¿no? Siempre preguntemos. En el caso de los médicos, cuando tienen un caso de un enfermo, esto, hacen junta médica, ¿no? O sea, hay los que opinan, no solamente los de la especialidad, sino participan especialistas de otras especialidades para dar un diagnóstico y hay un consenso en la opinión. En ingeniería tiene que hacerse lo mismo, ¿no? En ingeniería estamos, creo, para dar la mejor solución y que el proyecto quede pues bien, ¿no? Para nuestros clientes. Muy bien, espero que esto les sea de ayuda y contribuya y sume para su formación. Listo chicos, nada más. Un abrazo, cuídense.